Capítulo 9. De los demás ingresos que obtengan las personas físicas. ¿Cuál es el monto en que se considera percibido el ingreso y en qué momento? Los considerarán percibidos en el monto en el que al momento de obtenerlos incremente su patrimonio. ¿Cuáles son los ingresos considerados en este capítulo? Fracción 1. Deudas perdonadas por el acreedor. Fracción 2. Ganancia cambiaria e interés de crédito. Fracción 3. Prestaciones obtenidas con motivo de otorgamiento de fianzas. Fracción 4. Ingresos provenientes de inversiones en sociedades residentes en el extranjero. Fracción 5. Dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes en el extranjero. Fracción 6. Ingresos por explotación de concesiones, permisos, autorizaciones, etc. Fracción 7. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la explotación del subsuelo. Fracción 8. Participación en los productos de subsuelo. Fracción 9. Los intereses moratorios e indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de las cláusulas penales o convencionales. Fracción 10. Remanente disponible entre personas morales. Fracción 11. Derechos de autor. Fracción 12. Cantidades de cuentas personales e ahorro. Fracción 13. Ingresos como condominio o fideicomisario de un bien inmueble. Fracción 14. Ingresos de operaciones financieras derivadas y operaciones financieras. Fracción 15. Ingresos estimados. Fracción 16. Las cantidades que pagan las instituciones de seguros. Fracción 17. Los provenientes de las regalías. Fracción 18. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias. Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses, estará a las siguientes reglas. Se entenderá como interés toda percepción obtenida por el acreedor. El perdón total o parcial del capital o de los intereses adeudados, cuando el acreedor no se reserve derechos en contra del autor, da lugar al pago del impuesto por parte del deudor sobre el capital y los intereses perdonados. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen. Tratándose de créditos, deudas o de operaciones que se encuentren denominadas en unidades de inversión, serán acumulables tanto los intereses como el ajuste que se realiza al principal por estar denominado en dichas unidades. ¿Cómo efectuarán sus pagos provisionales? Efectuarán 2 pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual, excepto por los cumplidos en la fracción dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. Dichos pagos se integrarán en los meses de julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente, aplicando los ingresos acumulables obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta ley. Cuando los ingresos se obtengan por pagos que efectúan las personas a que se refieren los títulos 2 y 3 de esta ley, dichas personas deberán determinar como pago provisional la cantidad que resulta de aplicar el monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que está establecida en la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley. Las personas que hagan la retención deberán proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención. Pagos provisionales. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. El pago provisional será mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que le corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Cuando los ingresos se obtengan por pagos que efectúan las personas morales a que se refiere el título 2 de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional las cantidades que resulten de aplicar la tasa del 20% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna.